Buenos días, buenas tardes. Este es el primer módulo del pilar educativo del programa Escuela de Pilotos de Avioneta. Mi nombre es Fernando Fuentes y hoy vamos a repasar varios temas, ¿verdad? Primero que nada, recapitularemos cómo nace Avioneta. Después te platicaré un poquito del equipo detrás de Avioneta. En tercer lugar, haremos un ejercicio que le llamo el arenero de aprendizaje para meternos en esa mentalidad para consumir este material educativo sin presión y disfrutando. Y después ya nos meteremos a los temas más técnicos, al inicio del contenido. Primero que nada hablaremos de la importancia del lenguaje en los temas que vamos a tratar. Y empezaremos como por definir, ¿verdad?, cuándo el consumo se convierte en un problema, el consumo de cualquier sustancia. Y por último hablaremos un poquito del contexto sociocultural en donde nos desenvolvemos y nos relacionamos con distintas sustancias y las estadísticas de consumo de algunas sustancias. Hablemos primero de cómo nace Avioneta, ¿verdad? Hace 15 años yo era un adolescente con una pasión por el emprendimiento y la energía renovable, pero también por el lado de mi familia, mi papá me da el primer libro que trataba de adicciones y consumo de sustancias, ¿verdad? Y desde ese primer libro me parece un tema fascinante, intelectualmente muy estimulante. Yo tenía un interés personal porque desde chico mi papá me educa muy transparente y honestamente que en su lado de la familia hay una predisposición genética por el alcoholismo y otras adicciones. Y yo lo veía a él lidiar con seres queridos que estaban sufriendo esto, ¿verdad? Y desde muy chico aprendo a tenerle mucho respeto al alcohol y a otras sustancias. Hace aproximadamente 10 años, después de 35 a 40 años de que mi papá consumió alcohol saludablemente, él desarrolla su propio trastorno por consumo. Y pues esos 10 años, toda la familia de diferentes maneras intentamos resolver y ayudar con la problemática. Entonces me empapo más yo de este contenido relacionado a trastornos por consumo de sustancias. En particular los últimos 2 años, 2019-2020, el problema de mi papá se exacerba mucho y yo profesionalmente estaba trabajando en una startup, en un emprendimiento en San Francisco, en el famoso Silicon Valley, y puedo ver con esos ojos la problemática a la que nos estamos enfrentando en casa y también empiezo a analizar cuál es el status quo de la industria en este tema en México. Y al final de este largo camino de 10 años me doy cuenta que hay muchísima oportunidad en México para generar valor e impacto social en el tema de la prevención y el tratamiento de problemas por consumo de sustancias. Y yo tengo las herramientas emprendedoras como para liderar este esfuerzo. Y total, en 2020 inicio el proyecto y me dedico a reclutar un equipo interdisciplinario. Un poquito acerca de ese equipo, el doctor Luis es un médico, psiquiatra, con una especialidad dual en adicciones y en patología dual. La patología dual son trastornos mentales o emocionales como la depresión, la ansiedad, una bipolaridad, que muchas veces van de la mano con el consumo de sustancias. Entonces, pues muy apropiado que un especialista en el campo se eduque en ambos tipos de trastornos. También tiene 8 años de experiencia clínica atendiendo consumidores de sustancias y también pues familiares preocupados por este mismo tema, ¿verdad? A Carlo Piceno yo lo conozco en la universidad en Pensilvania y él es como un asesor del proyecto y de hecho me introdujo tanto a José Manuel como al doctor Luis. Carlo ahorita está en un emprendimiento también en el sector salud en Estados Unidos, un emprendimiento ya de cientos de personas y pues obviamente por esa experiencia y experiencias pasadas su retroalimentación y sus aportaciones siempre han sido invaluables. José Manuel también vive en el DF como el doctor Luis y tiene experiencia en áreas de recursos humanos, de finanzas, en
los llamados family funds, que son fondos que juntan el capital de una familia y lo invierten en distintos emprendimientos, y también en operar los mismos proyectos en los que el family fund invertía. Entonces, pues José Manuel tiene sus propias experiencias emprendedoras y mucha experiencia en operaciones, finanzas y comercial. Y por último, Daniela, ella es psicóloga de formación y ahorita está haciendo un MBA en el IPADE, con enfoque en emprendimiento, en mercadotecnia y en comunicaciones. Y pues obviamente también una parte invaluable para el equipo, y te puedes dar cuenta cómo pues hay una diversidad de disciplinas las que se necesitan, ¿verdad? Para cumplir la misión y la visión de Avioneta. Ahora, este slide se me hace bien importante antes de empezar estos módulos educativos. Quiero que entremos en una mentalidad que se preste para aprender. Aprender verdaderamente es sagrado, y la gente que crece más en lo profesional, en lo personal y en lo espiritual es esa gente que son aprendices de vida, ¿verdad? Te pido que a lo largo de estos módulos hagas a un lado tus prejuicios, ideas preconcebidas con las que llegas, ¿verdad? Y que le pongas pausa a tus problemas, especialmente los problemas relacionados al tema que vamos a tratar. No lo digo ilusamente, sin saber. Yo sé que es difícil, yo estuve ahí, y al reflexionar en este proceso de 10 15 años que viví con mi familia, te aseguro que nos hubiera hecho mucho bien el habernos dado la oportunidad de más frecuentemente aprender en entornos de baja presión. Cuando se nos ocurrió un componente educativo que fuera principal y predominante en los programas de Avioneta, lo conceptualizamos como un arenero, un jardín de niños en donde los niños se juntan a jugar, a experimentar, a aprender en un ambiente de baja presión. Y es exactamente el contenedor que queremos crear para estos módulos. Bueno, sin más, te deseo la mejor de la experiencia consumiendo esta información. Recibirás información nueva y vieja, pero definitivamente de una manera creativa, interesante y respetuosa. Y pues espero que toda esta información empodere tus propias decisiones y las decisiones de tu familia en el futuro, a corto y a mediano plazo. La importancia del lenguaje. En una ocasión le preguntaron a Confucio que por dónde empezaría si de gobernar a un país se tratara, y él respondió: yo quisiera mejorar el lenguaje. Asombrados, sus discípulos le dijeron que esa respuesta nada tenía que ver con su pregunta. ¿Qué significaba mejorar el lenguaje? Y entonces Confucio aclaró: si el lenguaje carece de precisión, lo que se dice no es lo que se piensa. Si lo que se dice no es lo que se piensa, entonces no hay obras verdaderas. Si no hay obras verdaderas, entonces no florecen el arte ni la moral. Si no florece el arte ni la moral, entonces no existe la justicia. Y si no existe la justicia, entonces la nación no sabrá cuál es la ruta. Será una nave en llamas y a la deriva. Por esto, no se permitan la arbitrariedad en las palabras. Si se trata de gobernar a una nación, lo más importante es la precisión en el lenguaje. Incluyo esta cita de Confucio porque el lenguaje es un tema fundamental en esta industria y en la problemática de trastornos por consumo de sustancias. El lenguaje mal usado puede perpetuar mitos y un estigma que tiene siglos en nuestro país y en nuestro continente. Y el lenguaje usado responsablemente, podemos empezar a cambiar las cosas. Además, usar lenguaje respetuoso, digno, cariñoso, va a la par de crear este arenero de aprendizaje de baja presión. Sin más, aquí a mano derecha incluyo algunas palabras que se suelen usar al hablar de estos temas, y nos gustaría sacarlas a tema antes de empezar, ¿verdad? La palabra adicto, que ya carga su connotación negativa y estigma, simplemente se puede cambiar a alguien con un problema de consumo. La palabra limpio, que los profesionales y no profesionales de la industria la usan para referirse a la gente que no está consumiendo en este momento, simplemente se puede cambiar por
una persona que hoy no consume. Estas tres palabras, si te fijas, no les pongo ninguna flecha: problema, trastorno, enfermedad, porque los líderes de pensamiento en la industria, científicos, académicos, investigadores, todavía no se ponen de acuerdo, no hay un consenso si hay que llamar estos trastornos o enfermedad, un trastorno de consumo o una enfermedad de consumo. Y en lo que se ponen de acuerdo, recomiendo que uses lo que te funcione a ti, lo que le funcione a tu familia, con mucho cariño y respeto. Ellos dicen que al llamarle problemas se puede pormenorizar estos temas de salud y se pueden desviar recursos públicos a otros temas. Y por el otro lado, el otro campo dice que al llamarle enfermedad le estás quitando responsabilidad al individuo que la sufre de cambiar sus patrones de consumo de sustancia, ¿verdad? Entonces, pues, regreso al inicio: usa la palabra que más te sirva a ti, que más te haga bien. La palabra alcohólico eh, parte del nombre de una de las instituciones más sonantes en este medio, Alcohólicos Anónimos. Pues es una palabra que ya carga mucho estigma, ¿verdad? Y hay que empezar a llamar a la gente o a estas personas como alguien que tiene un trastorno de consumo de alcohol. Principalmente porque en nuestra cabeza tenemos una conceptualización errónea de lo que es un alcohólico. Una persona sin casa o sin amigos, muy sucio, tomando de una bolsa en la calle, cuando hay muchísimos tipos de alcohólicos. Hay alcohólicos que son altos ejecutivos, hay alcohólicos que son abogados, que son médicos, etcétera. Y hay distintos tipos de alcoholismo. La palabra drogadicto carga muchísimo estigma y simplemente se tiene que cambiar por alguien que tiene un trastorno de consumo de la sustancia que sea. La palabra rehabilitación o rehab en este contexto también carga su estigma, y para la sociedad es como si alguien se reinsertara a la sociedad después de salir de la cárcel, y simplemente se tendría que cambiar a un tratamiento para apoyar moderación o abstinencia, cual sea la meta que traiga el individuo, la familia y los profesionales de la salud que le están apoyando. Finalmente, la palabra recaída es una palabra muy curiosa porque significa total fracaso y trae connotaciones pesadas, pero en otros temas de salud, en otros trastornos de salud crónicos y reincidentes, esta palabra no tiene ese peso. Alguien a quien le vuelve a surgir su cáncer no tiene tal sentimiento de fracaso y la familia no se le echa encima, ¿verdad? Mientras a alguien que reincide en consumir alcohol, cuando se había prometido a sí mismo que no lo iba a hacer y le había prometido a la familia, pero a la par tiene un trastorno de salud que le permite no controlar esta reincidencia, pues se le pone la etiqueta de fracasado y se le reprocha mucho, ¿verdad? Entonces hay que cambiar la palabra recaída o pausar el usarla por el volver a consumir simplemente. Viene a tema compartirles la definición oficial de un trastorno de consumo. Ahí pongo un asterisco porque cabe señalar que, si bien es la definición oficial porque es de una fuente oficial con reputación en Estados Unidos, un organismo del gobierno, como quiera hay que entender que se define en un contexto social, cultural y político. Eh, y que estos organismos, por más oficiales que sean, están liderados por gente con su idiosincrasia. Y, por ejemplo, alguien en este organismo puede pensar que los trastornos por consumo es una enfermedad de la mente, mientras alguien más puede pensar que es una enfermedad que tiene más bien que tiene que ver con neuroaprendizaje y haber aprendido patrones disfuncionales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esta definición oficial en el siglo pasado, dentro del mismo organismo, se pudo haber definido muy diferentemente, solo porque en esos tiempos la ciencia todavía no ha dicho que estos trastornos eran un tema de salud. Total, ya con ese contexto les comparto la definición oficial, en donde un trastorno por consumo de sustancia es un trastorno cerebral, crónico y reincidente, caracterizado por una habilidad diezmada para parar o controlar el consumo de la sustancia a pesar de consecuencias adversas, sociales, laborales o de salud. Puedes ver que dentro de esa definición, eh,
hay aspectos biológicos y hay aspectos conductuales. Visto esta definición oficial, te podrás preguntar, ¿nos sirven los límites de consumo, en este caso de alcohol, que existen en nuestro país y alrededor del mundo para definir trastornos por consumo? Eh, la respuesta es que no nos sirven mucho. No nos sirven mucho porque se convirtieron como los hexágonos en sector salud y nutrición de México, en donde se simplificaron tanto las variables y la definición, y los límites están relativamente bajos, que si tú aplicaras estos límites de consumo excesivo, que son 5 drinks estándar por evento o 15 drinks estándar por semana, a toda la población de tomadores de México, probablemente la mitad saldría con un trastorno de consumo. Aquí cabe recalcar que esta información que muestro es como un consenso de los límites de México, de la OMS y de Estados Unidos, y que una bebida estándar o drink estándar es una lata de cerveza, una copa de vino o un shot de licor. Total, si no nos sirven los límites de consumo, ¿qué nos sirve para definir un trastorno por consumo de cualquier sustancia? Cabe recalcar que esos límites existen solo para la sustancia, para una de las dos sustancias legales, que es el alcohol. Pero esos límites no existen para la marihuana, que se viene una ola muy fuerte, y para otras drogas ilegales, por razones históricas o arbitrarias o por razones a veces fundamentadas en las ciencias, no existen estos límites porque en primer lugar a la población ni siquiera se les deja tocar esas sustancias. Entonces, pues varias limitaciones alrededor de estos límites de consumo. Aquí lo que muestro es un test de 11 preguntas del manual de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y este test, por más sencillo que se vea, y por más que las preguntas sean 100% conductuales y hasta subjetivas, arroja resultados muy robustos. Y esto se determina en estudios en donde evalúan una población de miles de personas que contestó el test y cruzan esta data con sus entradas a urgencias y emergencias en hospitales y a test de salud que les hicieron acerca de sus órganos y test de antidoping, etcétera. Y resulta que la correlación entre este test, que es una autoevaluación que responde el individuo, y estos otros datos es muy alta. Entonces, por más sencillo y subjetivo que sea el test, es muy robusto. Y la idea es contestar estas 11 preguntas con mucha honestidad y sin estigma, pensando en los últimos 12 meses de tu vida. Por ejemplo, en los últimos 12 meses hubo ocasiones en las que terminé consumiendo más o por más tiempo del deseado. Me salto a las 5. En los últimos 12 meses descubrí que mi consumo, mi cruda, frecuentemente interfería con responsabilidades en casa, con familia, laborales o en la escuela. Y ya, total, contesta sí, no las 11 preguntas. Y al final, si contestaste que sí, de 0 a 1 no hay un trastorno. De 2 a 3 hay un trastorno leve, de 4 a 5 hay uno moderado y de 6 o más es severo. Aquí adecué las preguntas a que no sean específicas a ninguna sustancia. Si te fijas, no habla de alcohol ni de cigarro. Entonces, cabe señalar algunas preguntas. Yo creo que la última es la más interesante, porque habla del síndrome de abstinencia que causan muchas de estas sustancias adictivas al dejar de consumirlas. Al dejar de consumir, tú ves síntomas de síndrome de abstinencia como insomnio, temblor, ansiedad, entre otros. Bueno, en resumen, este es el test más robusto, confiable para evaluar si existe un trastorno por consumo de alguna sustancia en familia o en uno mismo. Y Avioneta puede poner a tu disposición este test si te interesa. Después hablemos, para finalizar este primer módulo, de macrofactores. Hablemos del contexto sociocultural en el que vivimos y cómo eso nos empuja o nos prohíbe a relacionarnos de diferente manera con estas sustancias. Y también tocaremos un poquito las estadísticas que existen
como para echar un paso atrás y abrir nuestra perspectiva al tamaño y a la prevalencia del problema en nuestra nación. Hablemos del contexto sociocultural. David Foster Wallace es un escritor de Estados Unidos y tiene un speech muy famoso llamado This is Water. Y bueno, este gráfico que ven aquí se deriva de eso, ¿verdad? Pueden ver a un pescado algo mayor preguntándole a los pescados, how's the water? ¿Cómo está el agua? Y los pescaditos contestan, what the hell is water? ¿Qué fregados es el agua? Y es una bonita metáfora de lo que nosotros vivimos cuando venimos a este mundo, ¿verdad? Por circunstancias del destino nacemos en México, en la Polinesia Francesa o en el Medio Oriente, embebidos en el agua, en un contexto sociocultural, y por años y años y años crecemos, y no cuestionamos muchos componentes del agua o la pecera en la que estamos nadando, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante al hablar de sustancias porque están íntimamente relacionadas con el contexto sociocultural. Por ejemplo, en el Medio Oriente no se permite tomar, ¿verdad? Poco a poco está cambiando. En las islas en medio del Pacífico, un ansiolítico o una bebida social más común es cava, la cual viene de una raíz y se toma como un té, ¿verdad? Y pues resulta que en México, y lo van a ver en las estadísticas, el ansiolítico más popular por definición es el alcohol, y otras drogas están estigmatizadas, a veces con justas razones y a veces no. Pero bueno, un poquito del contexto en donde vivimos, ¿verdad? Vivimos en un país en donde sea en la calle puedes voltear izquierda y derecha y está permitido y es legal y es normalizado ver anuncios de licor. Eh, Vivimos en un país donde entras a un 7-Eleven o a un Oxxo y puede ser que 8 de 14 refrigeradores estén retacados de distintos tipos de alcohol. Vivimos en un país machista en donde se le permite a Tecate poner este tipo de publicidad, y se relaciona el consumir alcohol con la masculinidad, ¿verdad? Y el que no toma o el que no toma shots es más joto, por decirlo, como lo dice la gente. Finalmente, nuestro contexto es tal que hasta acabando de hacer ejercicio en las carreras, los principales patrocinadores son eh, empresas de cerveza, empresas de ahora los hard seltzer, que son los que están de moda. Y pues todo esto es importante, primero para empatizar el uno con el otro y con nuestros seres queridos, ¿verdad? Cuando una persona tiene un problema de consumo de alcohol en México, vive en un contexto en donde es muy difícil decirle que no a la sustancia, pero también seguir empatizando con el contexto, como por ejemplo cuando una persona probó la cocaína o tiene un problema por consumo de cocaína, entender que también existe esa presión social, ese rechazo social, esa estigmatización que juega en su contra al intentar de cambiar su relación con esta sustancia o de dejarla por siempre. Aquí es un poquito lo que aludí hace rato. Hay una percepción social hacia las distintas sustancias adictivas, y los datos dicen una u otra cosa. En la gráfica de mano derecha tiene mucha información, pero poco a poco lo vamos viendo, ¿verdad? En el eje X tienes el potencial de sobredosis de la sustancia. ¿Qué tan peligrosa es? ¿Qué tan fácil se te puede pasar la mano dividiendo la dosis típica entre la dosis letal, ¿verdad? Como pueden ver, de hecho mi video lo está tapando, pero el punto acá más arriba es la heroína, y puedes ver que por eso la heroína es una droga tan peligrosa, porque eh, aquí puedes ver que la dosis típica es solo una quinta parte de una dosis que te puede matar, y por eso la sobredosis es común. En el eje Y ves el potencial adictivo de estas sustancias. Desde muy alto, que es donde está la heroína,
pasando por alto, donde está la nicotina y la morfina, moderado, donde está el alcohol, moderado bajo, donde ves a la marihuana, la cafeína, el éxtasis, y muy bajo, donde ves a la psilocibina, que es el ingrediente activo en hongos, y el LSD, que es la versión de laboratorio de esa misma sustancia. Eh, Avioneta no promueve ninguna sustancia. Avioneta promueve que los individuos, las familias, las organizaciones y la sociedad tomen decisiones basadas en datos y en ciencias. Y pues aquí puedes ver que los científicos muestran, por ejemplo, una sustancia tan estigmatizada como el LSD y la psilocibina, por donde lo veas es más segura que el alcohol, que es la sustancia más normalizada, que la marihuana, que es la siguiente ola que viene. ¿Por qué? Porque es menos adictiva en el eje Y y el potencial de sobredosis no, es casi, es mínimo. Eh, y no muestro esta gráfica para promover el consumo de LSD o psilocibina. No muestro esta gráfica para denostar el consumo de alcohol o de nicotina. Simplemente muestro esta gráfica para que las personas con esta información y mucha otra información basada en datos y en ciencias que Avioneta va a compartir tomen sus decisiones. Parte de la visión de Avioneta no es que las personas y las familias dependan de nosotros en tomar decisiones, sino más bien empoderarlos con información y que sean entes independientes al tomar las mejores decisiones. Ahora, les voy a compartir primero que nada estadísticas a nivel nacional de una sustancia, del alcohol, y en el siguiente módulo les compartiré de tabaco y de otras sustancias. En México hay alrededor de 128 millones de mexicanos y 71 millones entre 12 y 65 años consumen alcohol. Entonces 71 millones 10 viven en riesgo de desarrollar un trastorno porque se están excediendo al menos una vez por semana o están tomando diario, más que nada adolescentes y jóvenes adultos. Y de esos 71 millones, 5 millones tienen un trastorno por consumo de alcohol. Ahora, de esos 5 millones, solo una quinta parte, 1 millón, está recibiendo cualquier tipo de ayuda externa para lidiar con su trastorno de salud y menos de la mitad de esa ayuda externa son profesionales de la salud. Algunas de las razones es porque la brecha de información en temas de consumo de sustancias es grandísima en nuestro país. Porque la información que más se difunde es información errónea, que no está basada en datos y en ciencias. Y porque hay mitos arraigados a lo largo de los siglos de temas de problemas de consumo de sustancias. Como que es un tema de debilidad de carácter. Como que solo le pasa a la gente no exitosa o a la gente que le falta disciplina. O como que es un tema de malos hábitos. Cuando tú ves los datos y te das cuenta que estos problemas de consumo están a lo largo de todas las clases sociales. Y te das cuenta que gente muy exitosa a lo largo de la historia ha tenido problemas de consumo también. Todo esto lleva a que haya una falta de comunicación acerca de estos temas a nivel sociedad, familia e individuo, y que la comunicación llegue tarde o sea tóxica por meses y años en un tema prioritario de salud que es crónico y progresivo. En el momento en que este problema de salud llega a la familia, vamos contra reloj para resolverlo de la mejor manera. Y ya por último, te preguntarás, ok, del millón que sí acude a un tercero por ayuda, ¿a dónde están yendo? Aquí lo tapa mi video, pero 2/3 están yendo a Alcohólicos Anónimos, más del 60%. Aquí me salto los centros de rehabilitación. 1/3 están yendo a Nexos, que son pues como centros de rehabilitación para la clase media y la clase baja. La mitad están yendo a psicólogos que no tienen especialización en el tema de consumo de sustancias. Y otra tercera parte está yendo a consejeros espirituales que son muy buenos para la fibra social en muchos aspectos, pero no específicamente para tratar este tema de salud. Por último, menos del 15% está yendo a centros de rehabilitación, que es una buena opción porque bajo un solo techo puedes atacar el problema de múltiples ángulos.
Claro que la desventaja es la accesibilidad, o sea, y puede costar, los buenos centros de rehabilitación cuestan de 150 o 150 mil pesos, entonces esto no le permite accesarlos a la mayor parte de la población. Y bueno, ya hay estudios que están cuestionando si es realista y es bueno aislar a una persona de 6 a 9 semanas de su entorno social, de los amigos con los que se solía consumir la sustancia, etc. Entonces, cuestionable la efectividad de los centros en ese aspecto. Bueno, son un poquito las estadísticas de una sustancia. Muchas gracias por acompañarnos en este primer módulo. En el siguiente módulo, en el módulo 2, vamos a ver las estadísticas de tabaco y de otras sustancias. Y después vamos a empezar a ahondar en el tema de las ciencias. El debate de nature versus nurture, como dicen los gringos. Nature siendo la biología y la genética y cuál es su papel en determinar si alguien tiene riesgo de desarrollar un trastorno. Y nurture siendo la crianza y el entorno de la persona. Y también cuál es el papel de estos en el riesgo de desarrollar un trastorno. Y finalmente, dos principales escuelas de pensamiento. Que tengan una excelente mañana, un excelente día, una excelente tarde y nos vemos pronto.